Buen día, bienvenidos a la primera sesión de la materia de contabilidad, donde vamos a ver la unidad 1. ¿De qué nos habla la unidad 1? De las entidades económicas. Comenzaremos por su objetivo. Las entidades económicas se crean para maximizar utilidades, decir, obtener resultados positivos, o en otras palabras, como algunos lo llaman, rentabilidad. Rentabilidad quiere decir que es el aumento gradual de su patrimonio. Y dentro de esto podemos considerar que existen varios conceptos de lo que es una unidad económica. Dentro de el curso vamos a ver un poquito de lo que son algunos conceptos que se aplican a las entidades comerciales, pero esto no quiere decir que no sean aplicables a las entidades manufactureras o a las entidades de servicios. Y nos dice que se crean con el propósito de obtener beneficios económicos. Y aquí nos empieza a resaltar, se puede ser una persona, una empresa o cualquier otra organización que tenga una identidad separada y realice transacciones comerciales. Separada, ¿qué quiere decir? Uno como persona física puedes tener un trabajo, pero también puede ser parte de otra sociedad o de otra entidad, entonces haces otras actividades y te identificas separadamente. Tú como persona física tienes una entidad que es el acta de nacimiento y una persona moral o una empresa tiene una acta constitutiva y eso es lo que la identifica. Entonces, otra definición nos dice que es una unidad identificable que realiza actividades económicas y se constituye de una combinación de recursos humanos, es decir, el personal, los recursos naturales, lo que va a transformar, y capital, lo que son las aportaciones. Y dice aquí que está coordinados por una autoridad que toma decisiones. En este caso, estamos hablando de la junta de gerencia o la asamblea de accionistas. Eso es lo que nos dice en cuanto a la NIF. Y volvemos a los objetivos, que son la maximización del valor, es decir, que incremente el patrimonio. Y la NIF nos dice que sea útil la información para los usuarios generales. Y usuarios generales, aquí estamos hablando de todos, porque puedes hablar de inversionistas, acreedores, proveedores, es decir, gente que está dentro, gente que está fuera de la entidad económica, pero también la gente que está dentro, que son los empleados, puede ser que estén interesados en que la empresa gane. ¿Para qué? Para que tú consideres que puedes ganar utilidades. Y para esto pasamos a la clasificación de las entidades económicas. Una de las clasificaciones tiene que ver con el marco legal. El marco legal no lo clasifica como personas físicas y personas morales o jurídicas. Las personas físicas somos todos, bueno, contamos con un acta de nacimiento y podemos enfocarnos a diversas actividades o bajo cualquier régimen, como nos habla la ley del ICR o el Código Fiscal de la Federación. Y dice que el propietario es solamente una persona y él está dado a obligaciones, pero también es responsable de sus deudas. Y pasemos a la otra situación que dice personas jurídicas y nos habla de organizaciones, es decir, están organizados en un conjunto y dice que tienen personalidad jurídica separada por sus propietarios, es decir, cada propietario tiene su propia personalidad, pero al estar en conjunto conviven con una sola identidad que es una empresa o una asociación. Otra clasificación que nos habla son que en función de sus objetivos existen entidades lucrativas y no lucrativas, es decir, lucrativas que buscan generar dinero, buscan un capital, es decir, todo su patrimonio lo llevan a un retorno de esta inversión, es decir, genera ganancias. Y las entidades no lucrativas son organizaciones sin fines de lucro,
y su objetivo principal es satisfacer necesidades sociales, culturales o benéficas. Y en estos estamos hablando a lo mejor de algunas necesidades sociales como puede ser una educación, puede ser la cultura, puede ser la salud. Las más comunes que hablamos dentro de nuestro país es la Cruz Roja Mexicana. Podemos hablar de una muy famosa porque tiene su propia televisora, lo que es el Teletón o Reforestemos México. Y estas sobreviven de aportaciones de socios, pero sin buscar ganar dinero. Bueno, otra de las clasificaciones que nos habla es en función de la propiedad, es decir, quién es el propietario. Y en esta parte estamos hablando de el propietario público, es decir, el gobierno, y otro es el capital meramente privado, es decir, terceros que se dedican a realizar transacciones monetarias para llegar a una ganancia. Pero también puede ser que dentro de las entidades privadas existan entidades no lucrativas, como pudiera ser, les platico que la Cruz Roja, podemos hablar de Reforestemos México, del Juguetón, del Teletón, eh, a lo mejor podemos hablar de una asociación contra el cáncer, la de Caritas, que no buscan tener una ganancia, pero sí hacer un bien social como una empresa socialmente responsable. Y entonces existen también entidades mixtas. Y estas entidades mixtas hablamos que pueden convivir capital del gobierno y capital privado. Es raro ver este tipo de empresas, pero sí existen o existieron en su momento, como se llamaban empresas paraestatales. ¿De acuerdo? Bueno, hablemos ahora de algunos recursos y fuentes de la entidad económica. Y eso va más que nada aparte de sus activos fijos o recursos monetarios, como puede ser los bienes, es decir, contar con algún mobiliario, con una infraestructura que le permita generar o realizar sus actividades de operación, o hablar de equipos de cómputo, equipos como lo es maquinaria para hacer la transformación de sus nuevos productos e inversiones como pudiera ser a lo mejor invertir en mano de obra para generar un nuevo producto y algunas otras fuentes de la entidad económica es cómo te allegas de los recursos, es decir, cómo puedes hacer para que personas terceras inyecten capital a tu empresa para que tu empresa obviamente crezca y les otorgue beneficios tanto a los accionistas como a los inversionistas. Y en este tenor, la NIF nos dice lo siguiente, dice, son activos económicos que posee una entidad económica, como es el efectivo, las cuentas por cobrar, es decir, lo que le deben. Los inventarios están dados para transformarse y volverse un bien que lo que vas a vender y te va a generar dinero. Las propiedades, es decir, los activos que posee la entidad para generar más dinero. Y dice que estos representan bienes tangibles e intangibles que la entidad utiliza para llevar a cabo sus operaciones y generar ingresos. ¿Por qué dice que son intangibles? Bueno, por ejemplo, si tú le fías la mercancía al cliente, tú ya no tienes nada tangible, lo único que tienes es un registro de la deuda o a lo mejor tienes un papel con una factura que nos diga que nos debe tal persona. Entonces, eso ya es intangible, pero sin embargo existe esa relación de deuda. ¿Cuáles son las principales operaciones que se realizan dentro de una empresa? Bueno, aquí me gustaría ahondar un poquito
en que tienen que ver con la parte de los sectores donde está establecida la entidad económica, puesto que podemos considerar que esto también pudiera ser otra clasificación, donde hablamos de empresas del sector primario, las empresas del sector secundario y las empresas del sector terciario. Las empresas del sector primario nos habla propiamente de una explotación de la naturaleza, es decir, a lo mejor podemos generar energía eléctrica, podemos eh, explotar un bosque como puede ser madera, podemos explotar alguna mina de carbón, algún metal precioso. Eso tendría que ver con las actividades del sector primario, o podemos hablar de la ganadería o la agricultura, que es propiamente donde estás aprovechando la naturaleza, como pueden ser los pastizales, para crear ganado, o puede ser la tierra para generar productos agrícolas. Y después de eso tenemos a las empresas del sector secundario, donde estamos hablando que del sector secundario son todas las empresas de la industria manufacturera o de la transformación. ¿Y esto qué quiere decir? Que entran materias primas y siguen un proceso para volver a hacer un nuevo producto. Entonces aquí ya entra una parte de lo que es el costo de producción, donde se va a identificar los elementos principales de un costo de producción, como puede ser la materia prima, la mano de obra y lo que son los gastos indirectos de fabricación. Y por último, estamos hablando de una empresa del sector servicios, que pudiéramos estar hablando de una agencia de viajes, podemos estar hablando de una empresa de transporte. ¿Por qué? Bueno, una empresa de transporte lo que va a otorgarte es un servicio. Sus operaciones prácticamente son transportar a lo mejor tu mercancía de un lugar a otro o transportar tu personal de un lugar a otro. Y en este caso, pues su fuerza mayor o su importe mayor de los servicios son sus activos. Y su mano de obra es muy pequeña, porque a lo mejor nada más es una persona que maneja un tráiler o una camioneta o un camión de transporte de personal, entonces esto se refiere al sector servicios. A lo mejor una agencia de viajes que también está dentro del sector servicios, lo único que va a hacer es prestarse el servicio, es decir, te va a reservar un hotel, te puede reservar unos asientos del vuelo, entonces te está otorgando un servicio para que tú puedas disfrutar posteriormente de algún viaje de negocios o un viaje de vacaciones. Entonces, así es como podemos identificar la parte de las principales operaciones y nos tendríamos que remitir a dónde se encuentra realmente operando o desarrollando sus actividades la empresa. Si hubiera alguna duda, me pudieran mandar una retroalimentación dentro de la plataforma que tenemos habilitada este, para tal situación, que es la de Studi. Y estas son las referencias por si quieren ahondar un poquito en lo que les he platicado. Y pues estamos al pendiente. Cuídense y los veo la siguiente sesión.